Así Entonces, pues es. vamos a pedirle al creador del libro, al creador de la palabra, de la Torá, de la escritura, que nos hable a nuestros corazones. Acompáñenme a orar, por favor. Aleluya. Bendito eres, eterno, Padre, Padre eterno. Pues bendito Señor, estamos aquí reunidos, Señor, en tu santo nombre, pues a efecto de escudriñar las escrituras, bendito Señor, porque que tú nos has indicado, bendito Señor, que en ellas podíamos encontrar la vida, Señor. Y ahí está la vida, y ahí está el camino, la verdad y la vida, Señor. Tú nos has Amén. traído a este momento, Padre eterno, y pues estamos preparando nuestro corazón porque ya la fiesta de Shavuot, bendito Padre, está a la vuelta de la esquina, bendito Señor. Hemos estado estudiando tu palabra, de todo lo referente a los mandamientos, al avivamiento del Espíritu, Señor, y hoy es un día muy especial, Señor, porque pues ya estamos a la víspera. Terminamos Shabbat y empezamos en un Shabbatón, pues a estudiar de tu palabra. Hoy la congregación está reunida en la escuelita y me decía una hermanita, Florecita, que luego se conecta con nosotros, que si íbamos a poder, que si allá nos veíamos, es un motivo de gratitud para nuestro Padre, pues darle las gracias, ¿verdad? Porque la familia está reunida, pero, pero nosotros estamos reunidos también aquí. Yo le decía a Amén. Flor, es que hay gente que no tiene y yo no la puedo. Le digo, yo voy a acompañarlos a ellos, yo voy a estar con uno, con dos, con los que no tengan en dónde estar ahorita aquí, nos vamos a congregar y vamos a hacer Shabbat. Entonces, Amén. pues, la verdad Muchas es un gracias a Dios por tu vida y por ese corazón tan dispuesto. Gracias. gracias al Amén. Eterno. Gracias, Oscar. Amén. Buenas noches. Gracias al Gracias Eterno. por pensar en nosotros. Entonces, es un motivo de gratitud. Gracias, Padre Eterno, por la vida de estas personas, Señor, que nos motivan a compartir de tu palabra, Señor, porque son unos corazones que están anhelando conocerte a través de la Escritura, Padre Eterno. Y pues vamos a, vamos a abrir las Escrituras, Señor. Te rogamos que las abras, Señor, como en el camino a Emmaus, que les abriste las Escrituras delante de tus ojos, delante de los ojos a los discípulos, Señor. Nosotros somos discípulos también, Padre Eterno, o aspirantes a discípulos, ¿verdad? Y queremos rogarte, queremos suplicarte, bendito Padre, que abres la Escritura delante de nuestros ojos y que nos reveles la grandeza. Ahora, Señor, nos reveles tu amor eterno, que con amor eterno nos has amado y por tanto nos has prolongado tu misericordia. Bendito sea, Señor, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Y Amén. Amén. bueno, pues este libro, vamos a hacer uno como introducción al Pues se libro ve, de Ruth. Oscar, se ve una presentación. Sí, sí, ya le encontró a mi esposa Ok, bien. Los videos no los pudimos poner, pero pero ahorita le encontró a mi esposa, gracias al Padre, nuevamente. Es motivo de gratitud, ¿verdad? ¿Eh? Les decía yo, hay en las tradiciones de nuestros hermanos de la Casa del Sur, de la Casa de Judá, que ellos les llaman las Mejilot, se encuentran libros específicos que se leen en las fiestas, según la costumbre de ellos. Entonces, el libro de Eclesiastés se lee en la fiesta de tabernáculos. El libro de Esther se lee en la festividad, bueno, esta no es bíblica, pero es una festividad que Judá celebra, es la fiesta de Purim. Cantar de los Cantares en Pesach y Ruth en Shavuot. Hace un año estábamos recordando, mi esposa y yo, dice, oye, ya tenemos un año allá en la escuelita con Gretel. Le digo, sí, acuérdate que el año pasado Chava nos compartió un poco del libro de Ruth y me dejó compartirles a mí el capítulo 2. Le digo, entonces sí, ya tenemos un año en ese lugar, en esa escuela, en esa congregación que es de tipo evangélica, pero pues que
comparten con nosotros, ¿verdad? Para que podamos hacer nuestro día de reposo ahí. Entonces, pues, con esta introducción del libro de Ruth, pues yo quisiera animarlos a ustedes a que lean el libro, a que lo estudien, a que le pidan al Señor que nos dé entendimiento en esta festividad que ya está aquí, a la vuelta de la esquina. Y pues es muy importante el libro de Ruth para nosotros, porque el libro de Ruth es, habla de redención a los gentiles. Y pues de ahí nos sacó Padre, ¿no? Dice, y que ahorita me estaba recordando de dónde me sacó el Señor, ¿no? Pues yo andaba de policía y pues ese era mi desierto, ¿no? Ahí el Señor llamó a mi corazón y me sacó de ahí, de ese desierto. Pues éramos gentiles y el Señor tuvo misericordia de nosotros y ahora pues, podemos estar escudriñando y hablando de su palabra y la verdad me conmueve mucho, ¿no? Recordar mi pasado y pues cuándo iba yo a imaginar que iba yo a estar compartiendo palabra de Dios con esta hambre y con esta sed de conocerle y con este ánimo. Todo es obra de mi Padre eterno, sin duda, yo ahí no tuve nada que ver. Pero bueno, vamos a ver. Les digo, es una introducción. Inclusive, pues nada más vamos a ver unos 4 versículos del libro de Ruth, del capítulo 1. Esto es con el anhelo en mi corazón de despertar su sed, para que ustedes en su casa pues estudien, abran su escritura y le pidan al Padre Eterno que les dé entendimiento, ¿no? Dice una hermanita, pues no dejen que nadie les diga lo que dice el Escritura. Escudriñen a ustedes mismos y el Padre va a hablar, el Padre es bueno. Dice que si uno quiere sabiduría se la pida a Dios y Él la concederá grandemente. Entonces, hay un principio, hay un versículo que es muy conocido del libro de Ruth y dice, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. No me digas que te deje, no me digas que me vaya, le dice Ruth a su suegra, a Noemi, porque donde quiera que tú vayas, iré yo. Y luego le dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será Dios. Este versículo es el pacto de toda la escritura, el mismo pacto. El pacto de Abraham, el pacto de Moisés, el pacto de David, el pacto de Noé, el pacto con los gentiles, el pacto es el mismo, el Dios es el mismo, los estatutos son los mismos. Hoy vamos a hablar de esos estatutos, de la ley, de la instrucción dada en Sinaí, de la Torá dada en Sinaí para, para todo el mundo, ¿verdad? Primeramente para el pueblo de Dios y pues para los que se quieran adherir. Ese es el corazón del estudio del libro de Ruth. Encierra muchos principios, el libro de Ruth, que son fundamentales para entender pues la escritura. Así que vamos a estudiarlo con mucho cuidado y ahora sí vamos a usar este método. Este método es muy conocido y es muy eficaz, el método PARDES. Es un acrónimo. Si ustedes ven, yo creo que ya lo conocen, yo creo que ya hemos hablado, los que estamos aquí reunidos, pero es bueno recordarlo para saber explicarlo, ¿verdad? Les decía yo, eh, el método de estudio es el método PARDES. El primer nivel es el nivel literal, que recibe el nombre de Peshat. Es un significado directo. Tal como dice la escritura, es lo que ahí no vamos a interpretar, ahí no nos vamos a hacer posiblemente preguntas. Vamos a empezar a ver a quién está hablando, vamos a tratar de entender el contexto, a quién se lo dice, cuándo se lo dice y por qué se lo dice. Ahí empieza el cuándo, el por qué y a quién, ¿verdad? ¿De quién está hablando? Cosas elementales en cuanto a la interpretación bíblica que no podemos pasar por alto. Primero vemos lo literal. No queremos pasar luego a la interpretación, sino literalmente como dice, así lo vamos a.
El siguiente nivel de interpretación es el nivel remés, que tiene que ver con los tipos, con los códigos, con las sombras. Ahí vamos a empezar a hacer nuestras conexiones en la Biblia. ¿Qué significa? ¿Qué tiene que ver con los tipos, con los códigos, las cosas que nos ayudan a hacer conexiones? Ah, pues esto Pablo lo está diciendo porque lo sacó de Deuteronomio, o porque lo dice Isaías, o porque lo dice Jeremías. Sí, todo lo que está en el Nuevo Testamento es únicamente, es una confirmación de lo que está en el Antiguo Testamento. Y es donde vamos a hacer nuestras conexiones. La palabra remés en hebreo significa insinuar, es decir, una palabra que nos va a hacer pensar en otro pasaje. Se parece, esto se parece, lo que dijo Pablo se parece a lo que dijo el profeta Ezequiel. Pues está hablando de los huesos secos. Está hablando de los gentiles. Y empezamos en nuestra mente a hacer nuestras conexiones. La Biblia toda está conectada, toda, porque así está diseñada por nuestro Padre Eterno, por el autor del libro, así lo diseñó él para que vayamos haciendo conexiones. Nada está separado. No es para que la leamos sin reflexionar, sino para que la leamos haciendo conexiones. El tercer nivel de interpretación es el nivel drash, que significa escudriñar. Es el nivel del sermón o el nivel de la enseñanza. En este nivel de la enseñanza no solamente nos hacemos preguntas de observación, sino que ahora nos hacemos preguntas de interpretación. Ahí empezamos también a interpretar, a ver qué dice, qué significa, cómo lo aplico en mi vida. ¿Cómo es Dios? El carácter de Dios. Pues así piensa Dios. Este es su carácter, es un carácter de amor, es un carácter de cuidado, es un carácter también de justicia, ¿verdad? Porque Dios es justo, pero también es amoroso, porque nos gusta a veces, el ser humano nos gusta el amor de Dios, nos gusta la misericordia de Dios, pero Dios también es justo y tiene que aplicar su justicia, no la puede dejar de aplicar. Y también la Biblia nos va a hablar del corazón del hombre. ¿Cómo es el corazón del hombre? La naturaleza humana. Es egoísta, es voluble, es orgullosa. Y vamos a verlo, por eso yo decía, ¿cómo lo aplico en mi vida? Pues es que yo soy así. Yo tengo esta falla de carácter en mi persona y a Dios no le gusta que haga esto. Y empezamos nosotros, el sermón nos empieza a enseñar, nos empieza a hablar a nuestro corazón, nos vemos como un espejo y dices, así soy yo, igualito soy así. Y empezamos a pedirle a Dios que cambie esas cosas que vemos que no le agradan, ¿verdad? Que son defectos de carácter. Este nivel, el texto ya no está ahí para que conozcamos la historia o el hecho profético, está para enseñarnos un nivel espiritual, que nos da una lección de vida. Eso es hermoso. Este nivel del sermón, de la enseñanza, ya habla nuestro corazón, cambia nuestra forma de pensar y de vivir. El siguiente nivel es el nivel de lo secreto, el nivel sod, el nivel de los misterios. Pablo habla mucho en sus cartas de los misterios. El misterio de las dos casas de Israel, el misterio de Jesucristo, del Dios Mesías. Es el mismo Dios. No tenemos dos dioses, tenemos un solo Dios. Entonces, el reto de este nivel Sod radica en que, aunque está revelado ahí, aunque el Padre nos lo revele este misterio, el secreto que encontramos en este pasaje, ya sea por lo podemos encontrar ya sea por un nombre o por la historia. Tenemos que tener nuestros ojos espirituales muy abiertos para poder captar el misterio en ese momento. Y hay una cosa también muy importante, que ya no está en este método de estudio inductivo de la Biblia, en este pardés. Es el nivel
histórico. Es otra herramienta que tenemos nosotros, la historia, la antropología, la arqueología. Tenemos que fijarnos bien el contexto cultural, el contexto lingüístico. Todos esos son herramientas que nos debemos de proveer para poder estudiar la escritura, ¿verdad? Juan 5:39, escudriñar las escrituras con diligencia, porque en ellas tenéis la vida eterna, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Estas son letras rojas, estas son palabras de nuestro Mesías. Entonces, en este libro de Ruth vamos a viajar a Belén de Judea, al tiempo de los jueces. Ahí ya estamos viendo geografía bíblica, ¿en dónde? En Belén de Judea. ¿En qué tiempo? En el tiempo de los jueces. Vamos a ver en dónde nos estamos parados, en qué tiempo de la historia, en qué tiempo de la arqueología, y vamos a entender la cultura hebrea. En esta introducción vamos a analizar el contexto histórico de este libro de Ruth. Vamos a ver, a descubrir que muchos de los contextos se repiten en la escritura y que los temas son familiares. En especial el tema de la redención lo vamos a encontrar pues desde Adán. Desde Adán, desde la caída del hombre, el Señor empieza a hacer su plan de redención. Desde ahí empieza a verse que el Señor no quiere que su pueblo se pierda, no quiere que su creación más preciada, el hombre, se pierda. Y el Señor no va a perder la batalla, el Señor va a ganar la batalla. Vamos a seguir. ¿Cuál es el enfoque de Ruth? El enfoque de este libro tiene un personaje central, una mujer que se llama Ruth, que digamos que es la heroína del libro. Esta mujer no es cualquier mujer, es una mujer gentil, una moabita. Y es importante en el plan de redención la historia de esta mujer, que tiene un propósito en la Biblia con su propia historia. Pero no solamente es la historia de Ruth, es la historia de Noemí o Naomi. Vamos a descubrir a estas dos mujeres tan importantes en esta historia de redención, de rescate. Eso es lo que es redención. Alguien tuvo que pagar para rescatar a esta mujer que estaba perdida, a esta Ruth. Esta Ruth tiene el privilegio, junto con otra mujer, no lo podemos dejar de mencionar en toda la escritura. Solamente hay 2 libros con nombres de mujer. Ruth Esther y y Ruth. Ujú. Esther es la otra. Este libro de Ruth trata la historia de 3 viudas. Además de enseñarnos sobre redención, vamos a ser retados a entender conceptos que yo creo que ya están más que vistos en nuestra vida, nada más que no nos hemos dado cuenta que así se llaman, ¿no? El concepto de resiliencia, que es la capacidad que tiene el ser humano para adaptarse de manera positiva a situaciones adversas. Pueden ser enfermedades, pueden ser, no sé, fallecimiento de algún ser querido, puede ser un rompimiento con alguna persona, alguna separación, no sé, hay cosas muy graves por las que el ser humano tiene esa capacidad de adaptarse, ¿verdad? Al problema y salir victorioso, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque vamos a ver una problemática de Ruth, de su suegra y de su otra consuegra, otra de las nueras, ¿no? Que corrió como gacela, que su nombre es Orfa. Entonces está Orfa, está Ruth y está Naomi o Noemí. Entonces todos estos, les decía yo, resiliencia o una flexibilidad, ¿verdad?, de nuestra conducta que se adapta a situaciones, pues, de problema. Y en la escritura las conocemos como pruebas, ¿no?
Dios quiere perfeccionarnos a través de la prueba. Y esto es lo que vamos a observar en este libro de Ruth. Este libro habla de redención, pero también habla de sufrimiento, también habla de tragedia, una tragedia de una familia. A ver, avísenme si están viendo ahí en donde sale esta Noemí con su esposo y sus dos hijos. ¿Sí lo están viendo la Sí, dice presentación? Ruth 1:1. Ay, qué bueno, gracias. Entonces ahí ya más o menos le agarramos la onda. Es que hubo cambios aquí, no sé qué pasó. Pero bueno, nos estamos adaptando. Gracias. Entonces, la tragedia de una familia. Esta familia se encuentra un esposo, un varón que pierde la vida, y estas dos viudas, o sea, los tres varones de la familia fallecen. Y las viudas se quedan haciendo un gran esfuerzo para sobrevivir. Las dos que se quedan, pues nada más es Ruth y Noemí. Este libro nos va a ayudar a entender lo que significa el concepto de fe. Y por supuesto, como en toda la escritura, la obra de Yeshua el Mesías, como siempre lo vamos a encontrar en este libro y en toda la escritura. Es importante el concepto de redención. Así que en este libro vamos a ver cómo Noemí y Ruth son redimidas. Más adelante. No lo vamos a ver ni siquiera en este concepto. Lo menciono porque es algo importante. Pero vamos a ver lo que también los pactos. Vamos a ver un pacto de sangre, pacto de umbral, pacto de sal, pacto de sandalia, los 4 tipos de pactos. Y estos 4 tipos de pactos nos van a llevar al pacto matrimonial que cumplió nuestro Mesías al pie de la leña. Bien. Vamos a Ruth 1:1. ¿Quién me ayuda a leer? Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Gracias. Entonces la historia de Ruth transcurre en algún momento durante el periodo de los jueces, en donde ya todos sabemos que cada quien hacía lo que mejor le parecía. Es decir, este tiempo era oscuro, se conoce como la época más oscura del pueblo de Israel. Probablemente hay variedad en cuanto a este concepto. Se habla del juez Gedeón, aunque hay otros que se inclinan hacia otro lado. Pero de que era en el tiempo de los jueces, lo ubicamos esta historia en el tiempo de los jueces, en el tiempo de oscuridad del pueblo de Israel. Dice, vamos a ver que este varón dice que va a decidir morar. ¿En dónde dice? Fue a residir en los campos de Moab. Morar, se fue a vivir. Este varón es Elimelech, era el varón esposo de Noemi. Este varón toma una decisión. Eran tiempos de hambre. ¿En dónde estaban? En Belén. Dice, y un hombre de Belén, estaban en Belén, que significa casa de pan, y había hambre en casa de pan. Imagínense esto. Hubo hambre en casa de pan. Esta es una prueba, porque el Señor quiere perfeccionarlos. Estaban fallando, la gente vivía como quería, no podían tener bendición, había hambre de la palabra, había hambre espiritual y había hambre física. ¿Y qué hacen ellos? En lugar de afrontar el problema, en lugar de hacer un análisis, ¿por qué no están recibiendo la bendición de parte de Dios? Si les decían que la tierra
donde vivían iba a ser una casa de pan. ¿Por qué no había pan? Porque la gente no estaba obedeciendo, porque la gente había tenido una instrucción en ese tiempo y la gente estaba haciendo lo que bien le parecía, no lo que Dios les había ordenado que hicieran. Israel no expulsó a los pueblos paganos de esa tierra. Eso era lo que el Señor les había dicho. Si ustedes leen Jueces 1 y Jueces 2, van a observar que al no expulsar a los pueblos que estaban en esa región, como el Señor ordenó, Israel termina adorando a los Baales. Israel se paganiza, se gentiliza, olvida la instrucción de Dios y eso le trajo maldición. En lugar de traerle bendición, Dios ordenó destruir, dice en el libro de Jueces, se los dejo para que lo lean en su casa. Dios ordenó destruir a los hititas, a los amorreos, a los cananeos, a los fereceos, a los heveos, a los jebuseos y a los girgaseos. ¿Qué hacían estas tribus? ¿Qué hacían estos pueblos paganos? Practicaban idolatría, sacrificio de niños, hechicería, inmoralidad sexual y todas estas lindeces que hace el mundo. Dios advirtió que si los dejaban, fíjense, como Dios no hace nada sin antes advertirle a su pueblo las consecuencias de lo que va a pasar. Dios siempre avisa, ahí les va, ahí les va, ahí les va. Dice que el Señor les dijo que si dejaban vivir a estos pueblos que les mencioné, se contaminarían y enseñarían al pueblo de Israel a sus prácticas paganas. Al no hacer caso el Señor, su ira se enciende contra Israel y va a empezar a sufrir gravemente por su pecado. No solamente van a ser afectados espiritualmente, sino también físicamente, porque dice que tenían hambre, hubo hambre en la tierra. En un solo versículo estamos descifrando aquí que si es casa de pan, donde el nombre de la ciudad menciona la característica de la ciudad. ¿Por qué hubo hambre? Por la desobediencia del pueblo de Israel. Entonces, el pueblo, nosotros como pueblo tenemos un patrón que está escrito en toda la Biblia. El Señor, cada vez que Israel clama, el Señor levanta jueces que los van a liberar. Por un tiempo el pueblo volvía al camino del Señor. Eso lo vamos a ver en el libro de los jueces. Pero luego otra vez, cuando moría el juez, ellos volvían a corromperse. Y otra vez volvían a clamar, y otra vez volvían a corromperse. Y ese es el patrón del pueblo de Dios. Entonces, esta frase, cada quien hacía lo que bien le parecía, lo vamos a encontrar en Jueces 21-25. El corazón del ser humano es engañoso. Cada quien vivía ahí de acuerdo a su propio entendimiento. No hacían lo que Dios les había dicho que hicieran, lo que Dios decía, lo que Dios pensaba o piensa que es bueno, sino vivían de acuerdo a lo que ellos consideraban correcto a sus ojos, a su corazón. Pero lo que está bien a nuestros ojos está muy lejos de ser lo correcto. Esta es la primera enseñanza, familia, anótenla ahí, la primera enseñanza espiritual del libro de Ruth. No hagas conforme a tu corazón, haz conforme a lo que Dios llama justo, bueno y santo. No confíes en tus corazonadas. No pienses, no, es que esto es bueno. Yo pienso que esto es bueno. No, hay que ver si es bueno ante los ojos de Dios, no ante tus ojos.
Mira lo que dice el profeta Isaías. ¿Quién me ayuda? Isaías 55, 8 y 9. Vamos a ver qué dice el profeta. Perdón, ¿me repites, Isaías, qué? 55, 8 y 9. Lo tengo en la pantalla. No sé si lo están Ay, viendo. perdón, yo lo estaba buscando acá. Por favor. Si Dice, alguien porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Adón. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Isaías 55, 8 y 9. y 9. Porque como los cielos son más altos que la tierra, dice el versículo 9, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por eso es importante conocer los pensamientos, el corazón de Dios, para actuar, para vivir conforme a su corazón. Por eso David, después de que cometió tantos errores, aprendió a conocer el corazón de Dios y fue el amado, porque eso significa su nombre, ¿verdad? David, el amado de Dios. ¿Por qué? Porque tenía un corazón conforme al corazón de Dios. O sea, pensaba y dirigía su vida después de algunos tropiezos, conforme a la palabra de Dios. Dice Jeremías 17:5 también. Así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor aparta y del Señor se aparta su corazón. Acuérdense que en la escritura el corazón es de donde vienen los pensamientos. Entonces, si no tenemos en nuestros pensamientos al Eterno, estamos mal, porque entonces vamos a tener en nuestros pensamientos a nuestro propio entendimiento. El corazón del hombre es engañoso. Proverbios 16:9. Entonces, si tú quieres vivir derecho, y todos queremos, ¿verdad? Si tú quieres entender sabiduría, tienes que hacer las cosas a la manera de Dios. Por más buenos que nos creamos, siempre nuestros caminos, siempre nuestros deseos van a estar muy lejos de lo que Dios llama camino derecho. Por eso es la importancia de conocer la Escritura. Y podríamos asumir, no, pues es que eso solo lo hacen los que no conocen a Dios, o los incrédulos, o los ateos, pero desgraciadamente no. Dentro de nosotros, dentro de los creyentes, dentro de los que estamos estudiando, dentro de nuestra naturaleza humana, eso impera. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué seguimos queriendo hacer lo que place a nuestros ojos y nos resistimos a la santidad de Dios? Yo hablaba hace un momento, les decía, es muy atractivo predicar a un Dios de amor. Y eso se predica en muchos lados. Tenemos que darle gracias a Dios, porque Dios es bueno, porque es nuestro rey, porque Él nos bendice, porque... Pero tenemos que predicar la santidad, la justicia de Dios, la santidad. Predicar misericordia sin santidad, predicar amor sin santidad, no sirve. Hay que predicar las dos cosas. ¿Sí? ¿Levantaste tu mano, Quique? ¿O ya tiene rato? Sí, Oscarín. Acabo de ver. Am, un- una, una preguntita, y es Sí, por el hecho de que de vez en cuando escucho esta palabra que ahorita la acabas tú de mencionar, que dice es que somos humanos, que es de humanos.
Sí. y como que rebota en mi mente, ¿no? Digo, sí es cierto que somos humanos y todo, pero eh, yo creo que entonces, ¿dónde está para el creyente, verdad? Donde no podemos usar esas palabras, no más, ¿no? De decir, bueno, pues es que pues somos humanos, tuve que, no, se me salió y insulté o X, ¿no? Entonces, Ah, cuál es ¿cómo se dice? ¿Qué piensas al respecto de esa palabra? mira, la palabra de Dios es el agua viva Ujú. para el creyente. Somos limpiados con su palabra. Esa es la que nos va a ir quitando todas esas imperfecciones. Vamos a ser completados mediante la palabra, mediante el agua viva. Señor, límpiame, que tu palabra me limpie, porque soy rebelde, porque soy chismoso, porque soy, sí, por ejemplo, tengo estos defectos de carácter, soy iracundo, me prendo rápido, a la primera me prendo y ya estoy maldiciendo. Tengo que buscar que la palabra me limpie. Por eso les decía yo, la palabra, la Torá es como un espejo que nos hace ver nuestros defectos y no justificarnos con que soy ser humano. Es que Dios conoce mi corazón, decía un ser humano, un hermano, ¿no? Que hacía negocios en Shabbat. Y no solamente así, sino que iban a tocarle a la congregación y salía con su maletita de productos y se los entregaba en la puerta de la congregación y se metía, ¿no? Entonces empezamos, oye, mi hermano, pues, ¿qué estás haciendo, no? Pues es que eso no lo puedes hacer, y menos aquí en la congregación, porque la gente que vaya llegando, pues la vas a hacer tropezar, va a pensar que es válido y no, es que Dios conoce mi corazón y mi necesidad, pero no puedes hacer eso. O sea, no te estés, porque se justifica, el ser humano se justifica Claro. ante eso, ¿no? Es que yo tengo necesidad, es que mis hijos, es que no puedes hacer. La palabra de Dios está para que los obedezcamos, ¿no? Y si hay algo que no puedes tú quitarte, pues pídele a Dios que te ayude, ¿no? Porque hoy que vamos a celebrar Shavuot y la entrega del Espíritu Santo, que vamos a recordar. El Espíritu Santo nos ayuda a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. El Espíritu de Dios nos revela nuestro pecado, ¿no? Nos revela nuestra iniquidad y nos dice y nos regaña y nos exhorta. Y esto no lo puedes hacer, Oscar, o sea, ¿qué estás haciendo, no? Y es el Espíritu y es la palabra lo que nos va a ir limpiando. Tenemos que alimentar el Espíritu y que muera la carne. Decía Juan el Bautista, es necesario que yo merme y que tú crezcas, refiriéndose al Espíritu, ¿no? Refiriéndose al Mesías, que es el Espíritu de santidad. Es el consolador, es el ayudador, es el Espíritu. Tenemos que ser adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cómo se nos puede quitar todas estas justificaciones? Pues la palabra, Quique. Anhelemos el agua viva, anhelemos hacer las cosas. Dice que el Espíritu de Dios nos va a ayudar a cumplir la Escritura, pero tenemos que tener ese anhelo en nuestro corazón, porque el Señor no le va a dar su Espíritu a alguien que es rebelde. O sea, aunque no podamos en nuestras propias fuerzas, Señor, no puedo, pero quiero. Regálame de tu Espíritu para que me ayudes a cumplir tu palabra. Y este es un buen momento para rogarle al Señor que nos dé un pedacito de su espíritu para que nosotros vivamos en santidad, ¿verdad? Es un proceso, obviamente sí es un proceso, pero tiene que haber en nosotros ese anhelo. Creo que sí te quedó claro, Quiqueo. Sí, gracias. Nada más quería, como te digo, la escucho, obviamente, la escucho mayormente de los cristianos o de Sí, los de las raíces, ¿no? Y pues claro. digo yo que como que no me.
como que algo no me cuadra, ¿no? Por eso Si no, quería no tener... cuadra, no cuadra. Claro. Gracias. Entonces es el Padre el que quiere transformarnos para hacernos a la imagen que teníamos antes de ser expulsados del jardín. Somos nosotros los que necesitamos volver al Dios verdadero. No necesitamos adoptar a Dios a nuestros tiempos, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia, su palabra permanece para siempre. Vamos a regresar al libro de Ruth. Ruth 1:1, quedamos, ¿verdad? Y apenas vamos en el 1. Les digo que no vamos a ver mucho, pero yo creo que va a ser suficiente para que les despierten ustedes este deseo, ¿verdad? Deseamos Ruth 1:1. Dice, aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, lo voy a volver a leer, hubo hambre en el país y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aconteció. La palabra aconteció es el término vallejí. Tenemos que poner atención cuando el Señor nos quiere enseñar algo. Dice, cuando gobernaban los jueces, sabemos que cada quien hacía lo que bien le parecía. Y dice, y hubo hambre en la tierra. El hambre afligía a Israel. No solamente hambre física, sino hambre espiritual. Los israelitas, como vemos en el libro de Jueces, se habían alejado de las expectativas de Dios. No habían eliminado los dioses paganos, sino que adoptaron las costumbres y la moralidad. Fíjense, al adoptar las costumbres se adquiere la moral, la forma de pensar de los cananeos, de los paganos. Entonces, en todo Jueces vamos a ver esto. Israel vaciló entre la derrota, osciló más bien, y la victoria, entre la pobreza y la plenitud, entre la guerra y la paz. A medida que luchaban por liberarse del dominio de la desobediencia, es una lucha, y de las prácticas idolátricas o paganas que les atormentaban, ¿desde cuándo se ve? Desde el principio, desde el becerro de oro. Vamos a ver que esto va a incluir hambre, y no solo hambre física, sino también espiritual. ¿Por qué les repito tanto esto? Si hay hambre en nuestra vida, no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Yo le decía a un hermano, es que me decía, haz una fiesta para los pobres, mi hermano, refiriéndose a las festividades, porque allá con Gretel cobran 500 pesos o cobran 600. Le digo, ¿cómo crees? Le digo, nosotros no somos pobres. O sea, que no tengas para tu festividad habla mucho de tu espiritualidad, de la presencia que Dios tiene en tu vida. Podemos hacer una reunión aquí en la casa. Yo no te digo que no, mi hermano, pero año tras año es la misma situación. No tenemos para festejar las fiestas. ¿Y cuál es la instrucción? Tienes que apartar para tu fiesta, para que tengas ahí. Es un mandamiento. Las fiestas no son una carga, como los mandamientos tampoco son una carga, son una bendición. Y cuando aprendemos a vivir conforme a lo que Dios manda, las bendiciones fluyen a nuestra vida y no tenemos guerra, tenemos paz y no tenemos hambre, tenemos abundancia. O sea, tenemos que vivir como Dios manda para vivir bendecidos. Y aquí nos trae esto, el pueblo se alejó de casa de pan, del pan de vida. Y entonces viene la degradación espiritual y viene el hambre física. El hambre física es un síntoma del hambre espiritual. Anoten eso. ¿Sí?
Híjole, es terrible, es terrible. En el libro de Apocalipsis, me retrae a la memoria, nos habla de un tiempo de hambre, de hambruna en la tierra, pero también de hambre espiritual. Va unida. Es muy importante entender eso. Dios nos va a sustentar siempre, aún en la prueba, en la tribulación, aún en los tiempos del Apocalipsis, el Señor nos va a sustentar, pero siempre y cuando vivamos como Él quiere que vivamos. Dios es justo, bueno y santo. Y aquellos que deseamos hacer su voluntad, necesitamos hacer lo que es justo, bueno y santo. Y lo que tenemos que hacer es alejarnos de nuestra propia opinión, sino vivir de acuerdo a la opinión de Dios. Vamos a Romanos 2. ¿Quién me ayuda? Este sí va a estar en Romanos, la 8. No sé si es la que sí. Romanos 2. Vamos a ver qué dice Pablo. Pablo es buenísimo para confirmarnos lo que dice el Antiguo Testamento. Todo el capítulo, Oscar. Romanos 2, del 1 al 6, por favor. Está bien. Gracias. El justo juicio de Dios, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, asesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Amén. O sea, primero Pablo aquí nos está mencionando acerca del juicio de Dios, acerca de la calidad del justo juicio de Dios. Es justo en sus juicios. Tenemos un Dios justo que nos va a juzgar de acuerdo a su palabra. Cuando practiquemos obras malas. Dice el verso 6 que leyó Rosy, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y mi Biblia, tengo una Biblia aquí de las Américas, dice, hasta con letras mayúsculas, pagará a cada uno conforme a sus obras. Es decir, que las obras sí importan. A veces nos encontramos con situaciones, no, es que no somos salvos por obras. Claro que no somos salvos por obras. Nadie fue salvo por obras. No tenemos la capacidad para ser salvados por obras. Ya alguien pagó para nuestra salvación. Pero hacer obras, claro que importa, porque aquí dice que habrá una paga a cada uno conforme a sus obras. Y luego sigue Pablo exhortando, viene la parte contraria, desde aquí al verso 11, dice el verso 7, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria e inmortalidad, fíjense, vida eterna por hacer el bien, pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad,
sino que obedecen a la injusticia. O sea que la verdad está de la mano con la justicia, ¿verdad? Sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Verso 9. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo. Hay que hacer lo bueno. Claro que estamos llamados a buenas obras, dice también Pablo, las cuales Dios, no, dice Santiago, perdón, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y dice aquí, sigo leyendo, habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno. Gloria, honor y shalom y paz para el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego, porque en Dios no hay acepción de persona. Dios juzga según nuestras obras. Y hay premio y hay castigo, y hay bendición o hay maldición. Y tenemos que mirar con honestidad las consecuencias de nuestras acciones. Regresemos a Ruth. Vamos al verso 2. Aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus dos hijos eran Malón y Quelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Los nombres son importantes, muy importantes. Nos van a decir la fama, el propósito de la persona que lleva el nombre. Yo les mencionaba a David, su nombre significa el amado. Díganme ustedes si no fue amado por Dios. Claro que fue amado. Aquí Elimelech significa mi Dios es rey. Elimelech no le hizo honor a su nombre. Noemí significa placentera o grata. Cuando llega Noemí de regreso, lo vamos a ver más adelante en Ruth, dice, ya no me llames placentera, llámame amargada, ¿sí? Llámame Mara. ¿Por qué? ¿Por qué se sentía así? Pues porque se le había muerto el marido y se le había muerto los hijos y se había quedado sin tierra porque ya no tenían la tierra ahí en casa de pan. Dice que eran efrateos de Belén. Esto es importante. Efrateos de Belén. Luego dice el verso 3. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Y ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. El 10 es importante, familia. Los números son importantes en la escritura. Murieron también los dos, Malón y Quelión. Y la mujer quedó privada de sus dos hijos y de su marido. Por eso estaba amargada la pobre. Porque una mujer viuda, la verdad, tenía pocas probabilidades de vivir, de sobrevivir. Por eso es que fue redimida. Por eso es que la historia de Ruth es una historia de redención, porque no solamente Ruth fue redimida, también Noemí. Dice que habitaron allí unos 10 años. Entonces, tenemos dos lugares importantes, Belén y Moab. Moab, los moabitas, significa del Padre. Es decir,
Cuando este varón, Elimelec, y su esposa y sus 2 hijos se van, se casan con moabitas. Una es Ruth y otra es Orfa, con 2 paganas, lo cual está prohibido por la escritura, ¿eh? También. Pero como cada quien hacía lo que mejor le parecía, pues se unieron en yugo desigual, lo cual también está prohibido por la escritura. Y Moab significa del padre. ¿Recuerdan por qué? Porque Lot y su hija mayor cometieron incesto, tuvieron una relación incestuosa. Entonces el lugar se llama del padre. Elimelec vio que se acercaba el hambre y decide moverse a su familia de Belem hacia Moab para escapar del problema, para escapar de los ataques de los madianitas. Estamos viendo historias, ¿se acuerdan? Del sistema de aprendizaje, de estudio. Estamos utilizando la historia, estamos utilizando la arqueología, la historia. Los madianitas y los amalecitas siempre han sido enemigos del pueblo de Dios y estaban atacando en casa de Pan, pero estos se van. Elimelec, ¿de qué tribu creen que sea? Elimelec es de la tribu de los reyes, de la tribu de Judá. Dios fue quien dio al pueblo de Israel estos campos, los campos de Belén, unos campos muy bendecidos. Dios fue quien llevó a Israel a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Estamos hablando del mismo lugar, por eso puse el mapa. Si se fijan, el reino de Moab, los amonitas y los moabitas están uno con naranja y otro con lila, colorcito lila, moradito. Y el reino de Judá está a un lado a la izquierda. Ahí está Casa de Pan. Estaban muy juntos, estaban pegados uno de otro. Vamos a ver a Elimelec que se aleja de Casa de Pan, que podíamos interpretar como que se aleja de la presencia de Dios. Porque ¿quién es el pan de vida? Yeshua es el pan de vida. Yeshua es un ejad con el Padre. Yeshua es la imagen del Dios invisible, ¿verdad? Dios les prometió bendición y provisión a sus vidas. Yo les voy a dar pan, yo les voy a dar terreno, yo les voy a dar pan, yo estoy con ustedes, pero tienen que obedecer mis instrucciones, porque es por esto se lee el libro de Ruth, porque nos habla mucho de la obediencia y de la maldición y de la redención y de la bendición. Perdón. Elimelec tenía que hacerle frente a los problemas y hacer un examen de conciencia y hacer una teshuvá, un arrepentimiento verdadero y volver a la instrucción de Dios, volver a escuchar la voz de Dios. Eso es lo que tenía que hacer, pero ¿qué hizo? Mejor corrió, actuó de acuerdo a su propio pensamiento. Esa es la siguiente lección de vida. Nada mejor que una prédica, una clase que nos lleve a transformar nuestro pensamiento y nuestra vida. En vez de huir de los problemas, corrige lo deficiente. Por eso hablábamos de un examen de conciencia y decirle al Señor, esto estoy haciendo mal, ya me di cuenta, papá, esto no te agrada, ya no lo voy a hacer. O ayúdame a no hacerlo, se vale. Porque a veces tenemos tan arraigadas nuestras paganerías, nuestros pecados, que es muy difícil quitárselos, más no imposible, ¿verdad? Nuestro Mesías nos dijo que su yugo era ligero y su carga era, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, en vez de esperar la provisión de Dios, Elimelec corrió, le dio la espalda a Dios.
en su vida. ¿Qué pasa cuando le damos la espalda a Dios? Por ignorancia, por rebeldía, por lo que ustedes quieran. Encontramos juicio, encontramos prueba, encontramos hambre. Y eso probablemente encontramos guerra. Tenía que decirlo también. Se nos va, encontramos guerra. Y sabiendo que venía hambre, prefirió dejarlo todo, alejarse. Una forma de mostrar amor a nuestros semejantes es haciendo obras de justicia. Esto es amando a nuestro prójimo, como lo ordena nuestro Mesías en Mateo 22 o en Juan 4. Yo creo que en todos los evangelios, pero se me ocurren esos. Beit Lehem, en hebreo, casa de pan. Literalmente Belén era la fuente de pan para toda la región de Judea. Esto es un poco de historia, para que vayamos viendo cómo sí estamos haciendo uso de las herramientas que tenemos para interpretar la escritura. La fuente de pan, de alimento para toda Judea. Vean en el mapa, es la parte de abajo, reino de Judá. Los judíos en su tradición dicen que esta tierra, en su tradición, aclaro, fue bendecida por, porque Tamar, la nuera de Judá, admitió su culpa cuando estuvo a punto de ser ejecutada por salir encinta de su suegra. Se le atribuye eso. Pero bueno, eso es un comentario nada más. Entonces, Yeshua, nuestro Mesías, nació allí, en Belén de Judea. Entonces, tan bendecida fue Belén, que dicen los sabios, los eruditos judíos, que cualquiera que entraba a ese lugar siempre salía satisfecho. Eso dice la tradición también. Aunque era una comunidad pequeña, fue un centro importante, tanto espiritual como materialmente hablando. Porque la historia nos cuenta que Elimelech es esposo de Noemí. Este distinguido ciudadano era de Belén también. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Elimelech? Tomó una decisión. La decisión de abandonar al pueblo que había sido encomendado para dirigir y proteger, porque Elimelech era un príncipe de Belén. Él pudo haber tenido un papel preponderante, sin embargo, tiene un papel vergonzoso, porque no hizo lo que tenía que hacer. Es muy significativo que se llame casa de pan, porque al abandonarlo, Elimelech no se da cuenta que en vez de abrazar la palabra de Dios, en vez de abrazar el pan de vida, se alejó de la provisión del cielo. Todo por una mala decisión, que arrastró a su esposa y a sus 2 hijos, los cuales murieron. Los moabitas eran politeístas, tenían dioses, a los cuales les ofrendaban a los niños, a los bebés. Adoraban a Baal y a dioses como a Quemos y dioses paganos. Por eso el pecado de Israel fue tan terrible, provocando junto con Salomón la división del reino. Más o menos pasó lo mismo que con Salomón, que se unió en yugo desigual y se contaminó y empezó a hacer lo malo delante del Señor. Entonces, vemos
Vemos que Moab es uno de los pueblos que va a estar oprimiendo a Israel durante el periodo de los jueces. Jueces 3:12. Siempre es el enemigo perpetuo de Israel. Dice, y se le llama a Elimelech y a sus hijos los efrateos, porque Efrata, ¿se acuerdan que les dije que era importante? Efrata era el nombre antiguo de Belén. Estamos yéndonos a la historia y a la geografía bíblica. Moab era una región que se extendía a todo lo largo del Mar Muerto. No se conoce el número de habitantes que tenía el territorio de Moab, pero se cree que esta región era densamente poblada, era muy fértil y próspera, razón por la que Lot, en tiempos de Abraham, decide moverse a esta región, a esta región donde antes se encontraba, adivinen qué, Sodoma y Gomorra. Es importante la geografía, ¿verdad? O sea, pues, ¿desde cuándo? Desde, desde antes, ya esta región estaba maldita. Razón por la que el Mar Muerto está muerto. ¿Por qué está muerto? Porque hubo juicio en esta región, porque aún así toda esta región de Moab y de Edom es territorio fértil, pero el mar no. El mar se quedó como un recordatorio de la rebeldía. Recordemos, ¿quién es Edom? Edom es hermano de Jacob, Abraham, Isaac y Jacob. Edom es rojizo, era el peludo, era el cazador, ¿verdad? Edom es hermano de Jacob. Edom es Esaú, es el mismo. Y Amón, ves que me está diciendo mi esposa que es Esaú, pero es el mismo, Edom, es hermano de Jacob. Y Amón está al norte de Moab, pueden ver, arriba, naranja del mapa. También es territorio de los hijos de Lot. Dios no iba a bendecir a Moab porque estaban llenos de desobediencia. Elimelech pensó que huyendo a esta región, huyendo de los problemas, era más fácil o mejor que enfrentar la situación. Y terminó en medio de un pueblo rebelde, lejos, esto es importante, lejos de la presencia de Dios, lejos de la bendición de Dios. Y cuando nos alejamos de la presencia de Dios, siempre trae consecuencias. Vamos a Ruth otra vez. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Murieron también los dos, verso 5, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus dos hijos y de su marido. Esto es importante. Como les decía yo, una viuda sin el liderazgo de un varón, difícil, casi imposible para ella sobrevivir de hambre. Esa es la condición de Noemí. Por eso es que estaba amargada la mujer. Por eso se sentía amargada, porque se sentía lejos de la presencia de Dios, lejos de la cobertura de la protección de Dios. Ya en su vejez, sin marido y sin Dios, imagínense ustedes la condición espiritual de esta mujer. Seguimos leyendo verso 6. Entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Bendito sea el Padre. Miren, ella oyó cuando estaba en Moab, el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. La muerte de los tres varones nos infiere intervención divina. También era necesario que Noemí y Ruth regresaran a casa
para cumplir el plan de Dios. Y esto sucede cuando 10 años después, les hice mención hace rato. Dice que estuvieron ahí 10 años antes de que murieran Malón y Kelión. El número 10 en la Biblia, los 10 mandamientos, representa un completo con respecto a la autoridad de Dios. 10 años de gracia con los hijos de Noemí, Malón y Kelión, en los que pudieron volver, pero no quisieron, no sintieron que hubiera necesidad. Son muchos años. No sintieron la necesidad de regresar al pueblo que Dios les había ordenado que regresaran y arreglar las cosas. Esta historia de Noemí y de Ruth está completamente conectada a los gentiles, pero también a Judá. Pocas veces lo relacionamos también con Judá. Ruth representa estas tribus mezcladas entre las naciones, estas 10 tribus del norte, esta mezcla. Por otro lado, Judá, el reino del sur, Efraín, mezclado entre las naciones, se convierte en un pueblo gentil. Y tenemos a esta mujer extranjera gentil que no era pueblo y que se está haciendo parte del pueblo. Ahora el problema aquí es que las nueras son moabitas y Noemí era judía. Era un yugo desigual. Tenían arraigada estas moabitas una religión pagana. Su herencia espiritual, su yugo era un yugo desigual. Este es el problema que tienen Malón y Kelión. Les vuelvo a repetir. Se unieron en yugo desigual con los gentiles. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, segunda de Corintios. El yugo es la instrucción, significa la instrucción. Un gentil no tiene instrucción, no tiene yugo. Vuelvo a decir lo del Mesías. Mi yugo es fácil, mi instrucción es fácil y ligera mi carga. Tengo que cerrar porque el tiempo ya está, ya nos estamos pasando un poquito de tiempo. Entonces, me voy a saltar un poquito. Noemí se da cuenta de algo maravilloso. Lo acabamos de ver en Ruth 6, 1:6. Ella había oído que en la tierra de Moab el Señor había visitado. Y luego dice el verso 7, salió pues del lugar donde estaba y sus 2 nueras junto con ella y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Noemí decide moverse. Noemí decide regresar. Si ustedes se fijan en la historia del hijo pródigo, el Señor no va a buscar al hijo pródigo. El Señor espera que el hijo pródigo regrese. Es el mismo caso que este. Y es el mismo en toda la escritura. El Señor espera un regreso, que es la teshuvá, ¿verdad? Un retorno, un volver. Aunque Dios no hace excepción de personas, Él juzga al que merece juicio. Si Noemí no se mueve, no va a encontrar la bendición. Esto es una lección para nosotros. Hay que ir por la bendición, hay que moverse, hay que hacer algo. ¿Qué decir ella? Escucha a Dios. Dice que escuchó, porque ella había oído
desde Moab, que el Señor había visitado a su pueblo, dándole de comer, como el hijo pródigo que dice, en casa de mi padre hay mucho alimento, ¿y yo qué estoy haciendo aquí? Me voy de regreso. Va a escuchar a Dios. Escuchar a Dios hace toda la diferencia cuando se trata de encontrar redención, Shema, oír, obedecer. ¿Dónde visitó Dios? ¿Dónde está Dios? En Judá, en Belén, de Judá, de Judea. La palabra visitó es muy frecuente en la escritura. Visitar implica que Dios hace una cita, un momento divino, tiene que ver con las fiestas. Cuando Dios te visite, y esto es importante, dos cosas pueden suceder. Cuando Dios viene de visita, si estás en desobediencia, su visita va a traer juicio. Si estás en obediencia, su visita va a traer restauración. A veces pensamos equivocadamente que la bendición de Dios implica que no vamos a tener problemas. Nada más lejos de la verdad. La obediencia va a significar que la presencia de Dios va a estar con nosotros. Él nos va a sustentar. Dios visitó a su pueblo para darles pan. Si tienes el pan de vida, es todo lo que necesitas. Y Dios quiere restaurarnos. Dios quiere visitarnos, pero necesitamos volver. Esa es la historia de toda la Biblia. Confiar en el Dios de Abraham, en la provisión, en el pan del cielo, en el maná, en la restauración. Eso es lo que dijo nuestro Mesías. Vamos a Juan 6, 20, Juan 6, 25 al 35. Ese es un pasaje un poquito. Juan 6. ¿Quién me ayuda? Que lo tenga, por favor. Yo, Juan 6, ¿de dónde? Del 25 al 35. Son 10 versículos. Si quiere, yo lo leo. Sí, sí, Rosy, por favor. Gracias. Dice, Jesús, el pan de vida. Y hallándole al otro lado del mar, le dieron rabí, le dijeron, rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y nos saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna. Permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da
el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que desciende del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: ¿No soy yo el pan de vida? El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Amén, amén. Amén. Cuando nuestro Mesías fue probado en el desierto por el mismísimo Satanás después de 40 días de ayuno, Satanás lo tienta y le dice que convierta piedras en pan. La respuesta del Mesías es: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yeshua es el pan de vida, porque Él es la palabra de Dios encarnada. Ruth 1:7. Ya vamos a cerrar. Con esta cerramos. Casi, 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 casi. Entonces, salió pues del lugar donde estaba y sus dos nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. familia. Espero que no sea su caso. Lo anhelo, se lo ruego al Señor. Pero si llegara a ser el caso, y le has dado la espalda a Dios, y por lo tanto le diste la espalda a las bendiciones, hoy es el momento. Hoy es el día, como fue para Noemí, para levantarte y comenzar a caminar de vuelta a la presencia del Señor. Y esta es la cereza del pastel, para acabar. ¿Cuál es la comparación que observamos entre el libro de Ruth y el libro de Esther? Ruth era gentil, Esther era judía, era hebrea. Ruth fue una gentil que vivió entre judíos. Esther era una hebrea que vivió entre gentiles. Estas cosas pasan en la Biblia. Ruth era hija de una nación extranjera y llegó a la tierra prometida. Esther era hija de la tierra prometida y fue llevada a una tierra extranjera. Ruth se casó con un judío. Esther se casó con un gentil. Dios es mencionado muchas veces en el libro de Ruth. Dios no es mencionado en el libro de Esther. Y sin embargo es un libro de fe, mucha fe, Esther. Una costa de su vida, ella puso su fe por delante. Ruth es la bisabuela del rey David. Estas dos mujeres tuvieron una fe extraordinaria que trajo bendición a Israel y la salvación al pueblo de Dios. Estos dos libros en la Biblia muestran esta extraña y necesaria relación de los gentiles con el pueblo de Dios. Gentiles y pueblo de Dios en relación. Porque Dios no hace acepción de personas. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Una relación que Pablo va a explicar y que vamos a descubrir en los siguientes capítulos de este libro de Ruth. Yo espero que esta introducción sea de bendición y que despierte tu sed de conocer acerca de este maravilloso libro. Disfruten su lectura, familia, profundicen y encuentren el tesoro. Léanla por ustedes mismos. Sean productores de su propio estudio bíblico, de manera personal y profunda. ¡Wow, Señor, qué me regalaste!
el Sod, el nivel Sod, Señor. Estoy encontrando los misterios. Dios es bueno, ¿eh? No duden, tengan fe en que Dios les va a abrir la escritura y les va a mostrar y se van a maravillar, les va a explotar la cabeza. Hijo, es tremendo, bendito sea Dios. Observen, hagan preguntas, observen los niveles de interpretación. Por eso les hicimos ese breve sinopsis. Observen los niveles literales, hagan preguntas, vayan avanzando, conecten, háganle preguntas al texto, vean el contexto, los nombres, los lugares y encuentren el tesoro. Seguro lo van a encontrar. Bueno, acompáñenme a orar para darle gracias a nuestro bendito Creador del universo, Señor. Muchas gracias, Padre eterno. Te rogamos, bendito Señor, que nos des entendimiento, no solamente del libro de Ruth, sino de toda tu palabra, Señor, para tener tu corazón, Señor. Que nuestro pensamiento, que nuestro corazón sea conforme a tus pensamientos, a tu corazón, bendito. Queremos regir nuestra vida, Señor. Queremos dar testimonio a las naciones de que tú habitas en nosotros, de que somos templo del Espíritu, Señor. Queremos vivir de acuerdo a tu palabra. Muéstranos nuestros pecados, aquellos que no los veamos, que no sean a nuestra vista, que estén ocultos. Sácalos, bendito Señor, a la luz. Muéstranos, bendito Padre, para que las naciones nos vean y digan grandes y maravillosas cosas ha hecho el Señor con este hombre, con esta mujer. Grandes y maravillosas cosas. A través de tu palabra, Señor, límpianos, purifícanos, lávanos, para que de nuestro interior, así como de aquella mujer samaritana, fluyan ríos de agua viva. Lo rogamos en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén. Amén.